Y ahora pues paso a presentar a nuestros expertos con mucho gusto. Y en primer orden, pues es un gusto presentar al maestro Mauro González González, cuya experiencia laboral, entre otras cosas, es contador público certificado, consultor en normatividad financiera nacional e internacional para empresas del sector financiero y servicios. Él ha colaborado en la elaboración como experto en normas de información financiera, en la producción del diplomado virtual en información financiera en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el diplomado e-learning del Colegio de Contadores Públicos de México. Ha sido también perito especialista en administración, nombrado ante el Consejo de la Judicatura. Un gusto y bienvenido, maestro Mauro. También nos acompaña como nuestra experta, con mucho gusto, la doctora Carmen Karina Tapia Iturriaga. Ella es contadora pública certificada, auditora interna y externa por más de 25 años. Actualmente es consultora y asesora. Ha colaborado como experta en normas de información financiera del Diplomado Virtual en Información Financiera en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la UNAM. Entre otros, es miembro del Consejo Técnico en el Examen Único de Certificación. También ha sido reconocida como mejor autora del año 2023 con la obra NIF y sus efectos fiscales, aplicación práctica. Este libro fue utilizado en amparo directo en el Tribunal de Circuito en Michoacán. Pues bien, bienvenida, doctora. Un gusto que nos acompañe. Y pues una vez comentado una pequeña reseña de nuestros expositores, es un gusto que estén con nosotros. Evidentemente también ustedes que han tenido el interés de estar en esta sesión. Y por último, pues les recuerdo que las preguntas las recibiré en el chat para que los expositores pues puedan desahogar cada una de ellas. Y ahora pues, sin más, le cedo la palabra a la doctora Carmen Karina Tapia. Gracias, buena tarde. Al contrario, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Para nosotros es un verdadero gusto, placer y privilegio que nos estén acompañando en esta tarde para hablar de un tema tan importante y tan relevante como tiene que ser precisamente los reportes sobre normas de sostenibilidad. Es importante que justamente ahorita que vamos a dar este arranque, ¿no? La realidad de las cosas es que ya sabemos que estamos como muy abrumados los contadores entre el nuevo portal del SAT, entre la declaración anual y ahora aparte nos empiezan a agregar información financiera que debemos dar cabal cumplimiento. Pues efectivamente esto es lo que nos estará llevando a entender y sobre todo empezar a programar nuestros tiempos y nuestros espacios para pues dar cabal cumplimiento al mismo. Mauro, si quisieras comentar algo antes para justamente en este arranque. Sí, muchas gracias, pues muy contento y honrado de estar aquí entre colegas para hablar de este tema nuevo. Me da mucho gusto compartir información, seguramente va a ser muy interesante y los invito a que hagan sus preguntas, expongan sus dudas. Y bueno, pues adelante, adelante Carmen Karina, iniciemos. Pues claro que sí. Bueno, lo primero, es importante partir de algo fundamental que es que conozcamos e identifiquemos qué son los ODS. Los ODS básicamente son los Objetivos de Desarrollo Sustentable que ha sido emitido precisamente por las Naciones Unidas. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos, pues bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Prácticamente ahorita estaremos hablando solo algunas cuestiones muy rápidas y genéricas para que todos tengamos este antecedente, porque de repente todos pensamos que este es como un tema nuevo o un tema de moda. Algunos de los que estamos aquí hemos hablado y escuchado hablar de la famosa contabilidad verde, la cual por muchas cosas quedó en el olvido y jamás prosperó. Sin embargo, hoy específicamente, a raíz de que se está analizando estos 17 objetivos a la luz de tres grandes apartados que tienen que ver con la pobreza, el hambre y la salud y el bienestar. Esto ha llevado a que efectivamente lo que se esté buscando es que la humanidad pueda tener un mejor futuro. Si ustedes recordarán, antes se le llamaba sustentable, hoy se le llama sostenibilidad. Y básicamente la diferencia entre cambiar entre este concepto y otro es porque la sostenibilidad lo que está buscando
es que los recursos que hoy nosotros, los que estamos consumiendo en este mundo terrenal, puedan servir y que dejemos un legado para que las nuevas generaciones puedan tener también los recursos, es decir, agua, luz, animales, plantas y todo lo que hoy todavía gozamos al día de hoy. Básicamente, entre estos 17 objetivos, lo primero que también es importante señalar, porque no entraremos a detalle, esto se ve plenamente cuando los cursos que hemos estado impartiendo, porque son esenciales para poderlo identificar, lo que pudiera básicamente precisarte es que pues los debates sobre de este tema pues empezaron ya desde hace décadas. Es decir, desde 1950 básicamente se empezó a inducir este tema por la gran importancia y relevancia que tiene. De ahí, pues obviamente empezaron a hablar de los límites de crecimiento, sostenibilidad, la parte de la gran preocupación que se dieron las primeras convenciones sobre el cambio climático. Y en ese estricto sentido, digo, creo que todos hemos escuchado y pasado ya físicamente, en el caso particular, pues lo reciente que pasó el año pasado en España con el Dana y pues esta enorme inundación, los grandes incendios en la parte de Estados Unidos y así igual algunas otras situaciones que desafortunadamente se están viniendo dando, estamos acabando con flora, fauna y demás. Pero entonces parecería que todos los que estamos aquí presentes decimos, bueno, sí, la verdad sí me preocupa que no haya agua, no, sí me preocupa que haya menos plantas, pero parecería que es un tema totalmente ambiental. Y la realidad de las cosas es que va mucho más allá de eso, porque en términos generales nosotros tenemos que ver cómo nuestra organización, hay algo que podemos decir hoy, el mundo, mi empresa. Si yo no veo al mundo como mi empresa que es, la realidad de las cosas es que todos nosotros vamos a decir, es un eslogan, es algo que se está viendo porque todo el mundo está saliendo con sus green y sacando toda la parte ecológica y la parte verde. Sin embargo, la realidad de las cosas es que desde el 2015, que ese es en donde entra ya este gran parteaguas, se creó un pacto mundial en donde obviamente, aparte de estar pues, casi todos los países, México, que es en donde estamos y los que tenemos que informar, prácticamente se hizo este pacto mundial de los objetivos que se tienen que cumplir para el 2030. Si estamos hablando que hoy es el 2025, quiere decir que solo nos quedan 10 años para cumplir precisamente con todo este pacto que se dio. Prácticamente en el 2021, que ya es lo más reciente cuando empezamos a hablar de estas cosas ya más, cómo se van a traducir en la información financiera que nosotros estamos llevando, básicamente se identificaron temas de mitigación, adaptación, financiación y colaboración, y es por ello que precisamente el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, por sus siglas en inglés, IASB, publicó las primeras normas de divulgación relacionadas con este tema. Al respecto, ahí nada más me gustaría que pudiéramos completar a partir de esto y lo que ha venido haciendo el CINIF y lo que tendríamos que hacer, mi estimado Mauro. Sí, claro que sí, Carmen Karina. Muchas gracias. Pues mira, para enfocar de dónde viene el punto de partida, quisiera comentar un poco destacando lo que se define como sostenibilidad, que muy bien tú decías en lugar de sustentabilidad, es la capacidad de generaciones actuales de satisfacer necesidades sin comprometer la capacidad de generaciones futuras y de satisfacer sus propias necesidades con la consideración de tres elementos básicos: crecimiento económico, protección del medio ambiente y procuración del desarrollo social. Entonces, como bien dices, se generan estos ODS por parte del trabajo de la ONU, en donde estos objetivos de desarrollo sustentable que ahorita nos presentabas, muy bien, pues si nos referimos al objetivo 12, este objetivo 12 concretamente habla de garantizar modelos de producción y de consumo responsables. Y ahí es a donde viene precisamente, digamos, la alarma en donde la carrera de la contaduría pública tiene una injerencia muy importante, porque cada uno de estos ODS tiene metas.
Y una de las metas de este ODS 12, garantizar modelos de producción y consumo responsables, es alentar a las empresas, en especial a las grandes y a las transnacionales, así lo dice la meta, a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información financiera sobre sus prácticas de sostenibilidad en sus reportes financieros. Y ligado a esta meta, pues hay un indicador que es evaluar o contar el número de empresas que publican informes de sostenibilidad. Y bueno, pues como sabemos, a nivel internacional estamos más de 100 economías en el mundo, pues en convergencia en el reporte financiero con las normas internacionales que son emitidas por el IASB o el ASB, como se le llama también, que es el International Accounting Standard Board, que emite estas normas internacionales. Y entonces se decidió también que homologar y converger todas estas esfuerzos de sostenibilidad, incorporando a esta fundación de IFRS, como se le llama al organismo de las normas internacionales, eh, incorporar a estos organismos que ya venían trabajando sobre estos aspectos de sostenibilidad, como es el famoso TCFD o Task Force Climate Related Financial Disclosures, y el CDSB, por ejemplo, el Climate Disclosure Standard Board. Incorporarlos ahora a esta fundación IFRS, y se crea como parte de esta fundación un organismo también que es el famoso ISSB o ISSB, que quiere decir International Sustainability Standard Board, o el organismo de normas de sostenibilidad. Este organismo dentro de la Fundación IFRS, pues es el encargado de desarrollar normas de revelación de sostenibilidad corporativa, atendiendo pues a las necesidades de los mercados de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Pues incorpora un reporte financiero dentro de la normatividad internacional eh, en el lenguaje de los lectores, de los usuarios de la información financiera, que son los inversionistas y los acreedores, que si bien ya teníamos pues este reporte, como sabemos muy bien las carreras contables administrativas, pues se adiciona y ahora lo que se le llama un reporte integrado de lo que son estos estándares de sostenibilidad internacionales. Desde luego en México, ¿qué es lo que pasa? Pues en México el CINIF, que tiene este principio de convergencia de su norma hacia la norma internacional, pues también trabaja sobre el aspecto, solamente que el CINIF no crea un organismo dentro de su estructura, sino que crea un departamento encargado de trabajar, investigar junto con los diferentes organismos relacionados con estos temas de riesgos ASG que ahorita definiremos, y entonces también en esa convergencia México publica y entran en vigor en este 2025 las normas de información de sostenibilidad mexicanas que ya estaremos comentando en esa convergencia, aunque ya platicaremos que en una estructura un poco diferente a como están emitiéndose para la normatividad internacional. Estás en Así mute. es, sí, así Muy es, mi bien. estimado Mauro. Y seguramente, ¿no? De todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos, pues de las grandes preguntas que hay, ¿no? O sea, ¿qué es, cuándo entra, cómo se come, cómo le hacemos, qué tenemos que reportar, a quién le tenemos que reportar, cómo lo tenemos que reportar? Seguramente son de estas grandes preguntas, inquietudes que deben de estar teniendo para, pues, poder empezar a medir, ¿no? Porque hay algo que sí se vuelve muy extraordinario y que justamente en este estricto sentido estamos hablando que si bien es cierto, pareciera que es una norma que solo le es aplicable a los que emiten reportes financieros, ya sea a través de la Bolsa Mexicana de Valores o algunos otros reportes que tienen que dar, pues no, el alcance específicamente de esta norma lo dice que independientemente de los estados financieros cuando se generen y no importando el marco conceptual, que puede ser el mexicano, el internacional, el americano, al finalizar, no importa si tú estás emitiendo estados financieros, estaremos en esta gran obligación de cumplir precisamente con los reportes.
Y ahí de repente, ¿no? Que ya nos están preguntando en los cursos que hemos estado impartiendo, de repente alza la mano igual el que dice, oye, yo sí tengo un taller mecánico, oye, yo sí tengo una papelería, oye, yo sí tengo un restaurante. Pues bueno, digo, recordemos que además, al menos en Ciudad de México, también ya empezamos con impuestos ecológicos, los cuales ya en otros estados ya estaban previamente, como lo que era la parte de Zacatecas, Guanajuato y otros estados de México que ya tenían estos impuestos ecológicos y que también es importante no hacer este cruce de información con estas nuevas disposiciones en carácter fiscal que nos estarán pidiendo para cumplir con esta situación. Pero aquí lo que nosotros debemos de entender de manera sobre todo mucho más clara es que todos somos cadena de valor. Y entonces al formar parte de cadena de valor, la cuestión es que el último, el que sí reporta, ya sea la mediana, gran empresa o transnacional, él tiene que saber hacia abajo quiénes están creando o no contaminación, porque él la tiene que sumar, él la tiene que agregar a su impacto financiero que se le está dando en la organización. Por eso entonces es que se vuelve importante y fundamental que absolutamente todos conozcamos que sí hay un gran apartado, que en este caso es la revelación, ¿no? Que además es algo que lamentablemente la mayor parte de todas las micro y pequeñas empresas no hacen notas de revelación como lo pide las normas de información financiera. Es por ello que eso nos hace pues este cambio tan importante, porque al finalizar, pues hoy en cadena de suministro, para que tu proveedor te pueda comprar, casi seguro te va a pedir tu reporte, porque él va a necesitar este reporte para poder cuantificar y poder saber y no mentir a terceros, porque además el objetivo fundamental de las normas de información financiera es tomar decisiones. Y en esta toma de decisiones tiene que ser sobre aspectos veraces, reales, qué es lo que está sucediendo y que además sean verificables de acuerdo a las características de información financiera. Entonces, en este sentido, mi estimado Mauro, ¿no? Para ir comentando un poquito eso y empezar a hablar acerca de los IPSO, que será un tema importante y central que estaremos igual viendo, ¿no? Para que lo veamos. Sí, así es, efectivamente, lo dices muy bien. Y bueno, aquí hay que comentar que pudiera haber dos maneras en las que las empresas lo pueden ver. Lo que es la parte de la obligatoriedad, el compliance, de la normatividad financiera, que debe de cumplir ahora también con estas revelaciones de sostenibilidad y que se van a incorporar como parte de las notas a los estados financieros. Pero como bien lo decía Carmen Karina, ¿no? Es esta intención de que las empresas empiecen a reportar sobre sus acciones, sobre sus objetivos, sobre sus métricas de sostenibilidad, es porque son las empresas que se vislumbra tienen futuro y no pueden caer en un riesgo de negocio en marcha. Y no necesariamente porque lo pida así una normatividad, ¿no? Sino porque van a contar con restricciones, con impedimentos o con cierre de mercados para poder seguir operando. Entonces, por eso, una empresa que tenga futuro, no importa del tamaño que sea, se entiende en el mundo actual que es una empresa que tiene prácticas de sostenibilidad. Y ahora esta sostenibilidad implica tres aspectos, no nada más el ambiental. Muchas veces, pues el tema que más se habla es el ambiental, ¿no? El calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, pero hay dos tópicos, dos escenarios más que también tienen que ver con la sostenibilidad y la posibilidad de futuro de una entidad económica. Y son los temas sociales, que es un tema muy importante y para algunos expertos es tal vez hasta más importante que la parte ambiental, en el sentido de que hay mucha tecnología y ciencia para atacar los temas ambientales, pero hemos descuidado los temas sociales, equidad de género, discriminación, la misma salud mental. Y el tercer elemento de estos riesgos ASG, como se les ha llamado, es el de gobernanza, el que las empresas cuenten, primero que nada, con un consejo directivo o administración cuya estrategia y objetivos estén alineados a prácticas de sostenibilidad. Esto lo que implica, pues, es que no sean nada más esfuerzos aislados
o paliativos para cumplir con un reporte, para palomear, sino para que efectivamente la empresa tenga planes, tenga estructura, tenga objetivos, tenga comités, tenga equipos, tenga toda una estructura hacia estos temas en realidad. Y por eso es que en el caso de las normas de información financiera mexicana, se crea una estructura en donde tenemos la NIS A1 y la NIS B1, a diferencia del marco internacional que se saca el tema de IFRS, las dos primeras normas, IFRS S1 y la S2, la S1 sobre temas generales de este reporte y de estos riesgos ASG o ESG en inglés, ESG. La segunda norma internacional, la S2, ya toca sobre temas puntuales como es el cambio climático. México, ¿no? México, un poco parecido a como ustedes recordarán, se empiezan a emitir las NIFs, aunque estábamos en convergencia con la norma internacional, es que primero lo va a agrupar también en series, como tenemos las NIF de información financiera contables, y la serie 1 va a ser el marco conceptual, y la NIF, la NIS, la norma de información de sostenibilidad A1, habla sobre aspectos generales, y en la serie B emite la primera NIS, que es la NIS B1, que es lo que proyectaba Carmen Karina, en donde no empezamos por atacar de primera instancia temas específicos. Seguramente ya el CINIF anunció que ya lo estará sacando auscultación a mediados de este año, pero lo primero que saca son los indicadores IPSO, que son obligatorios para presentar ya en los estados financieros de 2025. ¿Cómo ves, Carmen Karina, Y este pues reto? bueno, de hecho yo creo que justamente esto es en lo que tenemos que poner todo nuestro énfasis ahora como contadores y que sobre todo hay una pregunta que nos hacen bien recurrente en los cursos, porque obviamente todo mundo cuando empieza a ver que todos son fórmulas y que debes de sacar valor relativo, valor esto, valor de aquello, ¿no? Y de repente decimos, bueno, ¿y cómo me voy a convertir? O pareciera que todos los contadores tenemos que volvernos expertos ahora en cuestiones ambientales, que debemos saber qué es una energía renovable, qué es un reciclado, qué es la reutilización de residuos, o sea, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues ahora aparte de todo tengo que hacer un máster en todos estos temas, ¿no? En Y temas aquí ambientales, ¿no? justamente es lo que quisiéramos compartirles, queridos colegas, que la realidad es que las normas de información financiera son para que las hagamos entre grupos multidisciplinarios. Si alguno de los aquí presentes en este momento decimos, es que si yo solito y mi alma voy a poder sacar todos estos reportes, estos 16 indicadores de los que hablaba precisamente Mauro, ¿no? Del gas invernadero, porque además gas invernadero uno está bien fácil calcular, pero gas invernadero alcance 3, no hombre, ese está súper complicadísimo de la parte de cálculo. Es importante que también señalemos que hoy tenemos muchos organismos que ya están creando esta información, como en este caso el GRI, ¿no? Que es otra de las cosas que son con los que se apoyan muchos de los de la Bolsa Mexicana de Valores y que están haciendo estos trabajos. En este momento también el CINIF está trabajando con lo que se refiere a un grupo alemán para sacar una calculadora que más o menos nos ayude a proyectar esta situación. Sin embargo, sí es bien importante, la misma Semarnap tiene una calculadora. Esa sirve para determinar el COA, que eso tiene que ver con los ISOs de calidad del ambiente y son las auditorías ambientales que hace la Semarnap. Sin embargo, la misma Semarnap te dice, aquí está la calculadora, pero la realidad es que tus cosas internas solo las sabes tú. La calculadora te va a dar lo general, donde deberías estar, pero si tú estás teniendo una falla, una situación, algún producto diferente, pues eso lo tiene que revisar precisamente el ambientalista. Y ahí pues me gustaría precisamente, mi estimado Mauro, que pudiéramos comentarles, porque sí hay como este punto en este gran conflicto de si todo nos toca a los contadores y la respuesta final, pues ahorita que se las diga él, ¿no? Para que no digan que les di la mala noticia desde ahorita, ¿no? Claro, Estimado Mauro. muchas gracias. Sí, Carmen Karina, efectivamente, es un tema, digamos, relativamente nuevo
petición en los temas de tratamiento ambiental y de estos riesgos, ya lo comentaba Carmen Karina, ya han empezado desde hace varias décadas, pero tenemos que entender que puede ser inclusive muy polémico, ¿no? Y los expertos ambientalistas, científicos que están encargados de todos estos temas, muchas veces dicen, oye, pero ¿cómo es que el contador se va a dedicar a esto? ¿A poco crees que una calculadora hecha por quien tú me digas va verdaderamente, por ejemplo, a hacer una medición adecuada de estos gases de efecto invernadero? Entonces, fíjense, aquí hay que tener muy claro esto. Primero que nada, esto es un enfoque en el cual se busca que converjan los criterios y se incorpore al reporte financiero, porque se busca que estos riesgos, que ojo, no son nada más ambientales, como les digo, generalmente todos nos desviamos a hablar de los ambientales, pero estos riesgos sociales también y de gobernanza se presenten en el lenguaje de los inversionistas y acreedores, que es en el lenguaje en el que se presenta la información financiera con sus revelaciones eh, contables, digamos, ¿no? De sostenibilidad. Entonces, lo que se busca es que se presenten ahí todos los riesgos ASG materiales. Esta materialidad tenemos que entenderla igual que la materialidad para efectos financieros, ¿no? No necesariamente todos los riesgos, sino los riesgos más importantes que tienen un impacto en los flujos financieros de la entidad y que desde luego pudieran estar impactando su sostenibilidad y impactando desde un punto de vista amenazas, riesgos, pero también desde un punto de vista oportunidades. Es lo que en la normatividad internacional le llaman la doble materialidad, ¿no? Un análisis hacia adentro de estos riesgos, pero también hacia afuera y cómo pueden ser una amenaza o cómo pueden ser una oportunidad dentro de tu operación. Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros, como contadores, no pretendemos suplir a nadie, desde luego no lo podríamos hacer, ni pretendemos ser los que sepamos de estos temas. Como bien lo decía Carmen Karina, tiene que ser un trabajo multidisciplinario en el cual pues tenemos que hacer equipo y tal vez ser líderes, llevar la mano en estos aspectos de reporte de sostenibilidad, entendiendo estos aspectos. Pero nosotros sí tenemos que hacer esa conexión y esa consistencia con lo que se reporta para efectos financieros. Y estos impactos que se van a reportar ASG o ESG deben de estar alineados precisamente con lo que presentamos en la información financiera y el impacto de estos flujos. Y ahí es a donde hacemos mancuerna. Los especialistas ambientales, digámoslo así, pues saben mucho de estos temas de mediciones, de riesgos, pero nosotros tenemos que ser los que medimos precisamente para hacer esta traducción en el lenguaje de la información financiera, en evaluar la materialidad desde un punto de vista financiero y que haya esta consistencia con lo que estamos reportando, ¿no? Yo diría que esto es lo primero que le debe de interesar a cualquier entidad, pues que quiera tener futuro, que quiera saber que va a permanecer en el tiempo, en estos momentos cambiantes, pero sí implica retos, porque como bien lo decías, Carmen Karina, es una labor multidisciplinaria en donde tenemos que coordinarnos, en donde tenemos que liderar estos trabajos para llegar a buen puerto con estos reportes de sostenibilidad. E inclusive, lo dijiste muy bien, no obstante, empresas que no preparen información bajo NIPS, es decir, que no presenten información financiera de manera formal, pues ya van a empezar a ser requeridos, si no es que ya lo eran, a que cumplan ciertos de estos indicadores que contribuyan con mejorar estos indicadores ASG. Ajá. Carlos, ¿alguna Sí, pregunta o algo por ahí? doctora, maestro. Juan Antonio pregunta si pudiera o pide si pudieran ejemplificar lo aplicable para el caso de un ente dedicado a la fabricación de estructuras metálicas, por ejemplo, los tanques de gas estacionario. Hizo también en el caso del sector gastronómico, por ejemplo, para los restaurantes. Sí, claro. Y mira, déjame empezar, si me permites, Carmen Karina, con algo muy básico. Ni siquiera necesitamos hablar de una empresa o de un giro que sea muy especial. El consumo de energía que hacemos en todas las entidades económicas. Simplemente, y voy a hablar un ejemplo muy claro, ¿no? En cada uno de los riesgos. El consumo de energía eléctrica, pues eso genera gases de efecto invernadero. Entonces hay que evaluar cómo todo lo que hacemos o dejamos de hacer está generando esto. Por ejemplo, el traslado a las casas. Ahora puede decir una entidad, pues estoy generando menos efecto de gases invernadero
porque mis trabajadores hacen alternadamente home office. Sí, pero el consumo de energía eléctrica, hoy está de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos como niños con juguete de Reyes Magos, todos con inteligencia artificial. Eso consume energía eléctrica. Prácticamente cualquier cosa que hagamos los seres humanos, aún sin una mala intención, genera un efecto en la atmósfera. Entonces ya podemos entrar a aspectos especializados sobre los materiales que usan, sobre los líquidos que utilizan, pero ahí les va otro sobre efectos de riesgos sociales: la equidad de género, la no discriminación, el estilo de liderazgo, la jornada justa, ¿no? Y equilibrar la jornada laboral. Eso nos impacta a todos. Y también podemos hablar de temas muy polémicos en ese sentido, ¿no? Ya vieron lo que le pasó a Disney cuando empezó a hacer películas, a producir películas buscando esta equidad de género, cayó su mercado. Y desde luego los riesgos de gobernanza. Los riesgos de gobernanza es realmente hay un órgano directivo responsable y que tenga un interés y desde luego hacia alinear la estrategia de desarrollo del negocio a la atención de estos riesgos ASG. Realmente se van a crear comités, vías de comunicación para coordinar precisamente esto entre diferentes áreas. Adelante, Carmen Karina, no quiero extenderme, si quieres tú comentarme. No, fíjate que justamente quería complementar para la pregunta que nos hacían muy gentilmente y donde justo le decías, ¿no? O sea, a veces pensamos que tengo que ser un mega monstruo o a veces pienso que tengo que ser, esto es importante. Todo el desarrollo de sostenibilidad no es por giros, porque si fuera por giros, pues entonces tú dirías, ah, todos estos giros quedan exentos, ¿no? Y ellos no van a tener problemas. Se los puedo poner tan simple y sencillo. Un hotel tiene calderas, las calderas generan dióxido de carbono, ¿no? Entonces, y como bien decías, ¿no? Un restaurante, y el restaurante, ¿cómo va? Un lavado de autos, ¿hacia dónde se va el agua que quitan de los autos sucios y cómo se está haciendo el control de las mismas? Porque ellos tienen que ver con reciclado de agua. Los parques, ¿de dónde están sacando el agua para poderlo hacer? Hoy que hablamos que tenemos muros inteligentes, ¿no? O sea, o muros llorones y que todo, o sea, al finalizar, absolutamente todos, hasta en nuestro consumo, si lo, o sea, tú de hecho te fuiste todavía con empresa, pero si lo viéramos hasta personal, pues todos estamos precisamente consumiendo luz, agua, de dónde proviene, si es reciclada, no es reciclada y de todas las características que se dan. Yo creo que aquí es muy importante, así como en su momento el SAT sacó el famoso catálogo de claves y productos y servicios, pues seguramente también la Semarnat estará viendo. Yo lo que puedo decirles, porque también si ustedes seguían en que alguien les dijo que sí entra o no entra, pero no es un especialista en el tema, entonces van a tener graves problemas porque van a decir que ese especialista les dijo que efectivamente no era necesario que entraran a esta revisión. Entonces, yo sí creo firmemente que se pueden acercar, en el caso específico, con la propia Semarnat, entrar a la ley de los impuestos estatales y locales que se están dando en materia de contaminación, pero también, de verdad, por favor, no pierdan de vista algo. Esta información no solo es ambiental, sí lleva el mayor número de indicadores el aspecto ambiental, sí, pero eso no atiende a la parte social y a la parte de gobernanza. Es importante porque a lo mejor tú puedes caer en el parámetro que tu empresa sí no genera verdaderamente cuestiones drásticas de contaminación. Perfecto, pero si tienes trabajadores, eso es un hecho. Aunque sean 10, aquí no hablan de que por no, o sea, que también esto es importante, la norma no te dice, solamente cuando tengas 2 o 3 trabajadores vas a aplicar los AGS. No, o sea, él te habla del conjunto de tu empresa. Y entonces, si en tu empresa tienes 3 trabajadores, a esos 3 tienes que ver si se está dando la calidad de igualdad salarial, equidad de género, accidentes de trabajo. Ojo, está hablando de algo importantísimo. La gobernanza es la implementación de gobierno corporativo. Tengo consejos de administración
cómo se están manejando los mismos. Tengo consejeros independientes. O sea, esto es llevarte a un crecimiento en la organización. Por eso es que sí es importante que nosotros no nos perdamos que por el giro o actividad en la que estoy me va a tocar o no me va a tocar, ¿no? Entonces, al finalizar ahorita, en este estricto sentido, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Ya veo que ya empiezan las preguntas, ya estamos ya entrando, ya empezó a causar lo mismo que nos ha pasado en los otros cursos, mi estimado Mauro, ¿no? Que ya ahorita sí dijeron, entonces sí, entonces sí nos va a aplicar y lo tenemos que hacer. Claro que sí. Y reiteramos, esto se va a convertir en algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque además el Pacto Mundial es como lo que está pasando. Lo voy a hacer en homólogo, por favor. Ahorita detallaremos específicamente para nuestro tema, pero no en homólogo, en analogía. Es como todo lo que está pasando en materia de prevención del lavado de dinero. Nosotros tenemos que informar porque pertenecemos precisamente a la GAFI es la que se encarga, la GAFI entonces sanciona al gobierno, el gobierno sanciona a las empresas y así entonces nos vamos en cadena. Eso es lo que hay que entender. Y el impacto financiero de lo que esto va a tener, como es un pacto mundial, no es algo que tú digas, bueno, pues lo firmó México. No, pues sí lo firmó México, pero para todos los que estamos igual aquí en este estricto sentido. Entonces, igual empiezan ya algunas preguntas interesantes. ¿Cuándo entra en vigor? Es decir, ¿en qué ejercicio año se empieza a reportar y es comparativo? Pues igual, en este estricto sentido, empieza el 1 de enero del 2025 y obviamente no puede existir comparativo porque pues no tenemos algo del año anterior, ¿no? O sea, digo que si lo quieres hacer retrospectivo, claro que lo puedes hacer. No, pero confórmate con que empieces bien en este año o salvo alguna mejor comentario para ellos, Mauro. Sí, claro, así es. Y el CINIF se negoció mucho con el CINIF, se planteó que se prorrogara la entrada en vigor hasta 2026 o inclusive 2027. Y CINIF no quiso y creo sus razones son correctas porque dice esto es algo que ya nos alcanzó, que tenemos que hacer y lo que importa en este primer reporte no es que lo que presenten, o sea, si está bien o está mal, sino lo deben de presentar y esto insta a las organizaciones a que empiecen a revisar lo que implica este reporte, hacia dónde va, y dicho de manera burda, si en estos indicadores IPSO algunos los vas a responder las entidades como no lo tengo medido, o mi indicador es muy alto o muy bajo, no importa, lo importante es que reporten y que las empresas empiecen a darse cuenta de lo que va a implicar, qué recursos necesitan, qué estrategias necesitan para empezar a reportar esto. ¿Quién lo va a vigilar? Bueno, ahorita en una primera instancia se establece que no va a ser auditado, no va a ser parte de la opinión razonable de los auditores, pero esto no quiere decir que no lo vaya a hacer al futuro, ¿no? Y sobre todo algo bien importante, ¿quién lo va a revisar? ¿Quién va a decir si está bien o está mal? Pues son los inversionistas. Los inversionistas van a decir si inyectan dinero en tu organización o no inyectan dinero en tu organización. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo muy importante. ¿En dónde se va a reportar? Se va a reportar. En México dice, para México en las notas o los estados financieros, en el caso de normas internacionales, la FRS dice que queda a criterio de la entidad en donde lo quiere reportar. Adelante, Cari, si quieres hacer un comentario. Perdón, la Fíjate que me interrupción, gustaría. maestro. Ah, Nada más, también para ampliar, preguntan o la referencia es si las empresas listadas en bolsa deben usar las normas internacionales o las mexicanas de sostenibilidad. ajá. Muy buena Eh, pregunta, perdón. Sí, efectivamente, las normas, las empresas que tienen por obligación el reporte en norma internacional deberán, que son las listadas en bolsa, deberán presentar las normas de sostenibilidad internacionales. Las normas mexicanas, las empresas no públicas, privadas en México que presentan información financiera con IFS, deberán presentar las normas de información de sostenibilidad mexicanas. Y fíjense que se deja abierto para aquellas empresas no listadas en la bolsa que han anticipado su reporte de norma internacional, ellas se les deja la opción de cumplir estas revelaciones, ya sea con la norma mexicana o con la norma internacional. sí, y Adelante, Karen. fíjense que igual me gustaría comentar dos cosas muy importantes cuando Mercy nos dice
y creo que vale mucho la pena. Pareciera de repente que cuando no hay multas y sanciones, entonces todos decimos, entonces como no la van a revisar, como no va a ser auditada específicamente, pues desdeñamos la aplicabilidad de la misma. Entonces, lo primero que quisiera comentar esto, a nivel fiscal, porque la pregunta es así, te dice, ¿es para todos los contribuyentes o los que tengan cierta actividad económica? No, la norma es aplicable a todo aquel que genere información financiera a través de estados financieros, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Si tú eres, en este caso, una paletería y no haces información financiera, pues obviamente no te va a estar aplicando en ese sentido. La realidad de las cosas, pero ojo, yo paletería le vendo, digo, voy a poner una utopía, soy chiquita, soy la de la esquinita, pero resulta que yo le vendo a una transnacional que sí vende helados, ¿no? Entonces, quien me lo va a pedir no es ni el SAT ni el CINIF. Quien me lo va a estar pidiendo es la empresa transnacional, que si yo quiero seguir siendo su proveedor, le tengo que decir cómo estoy en cuestiones ambientales y de gobernanza y sociales. Entonces, realmente aquí el que se va a volver, digamos, el responsable es el que sí tiene que informar, ¿no? El que sí tiene que informar, sí tiene que decir si su cadena de suministro está cumpliendo o no con esto. Segunda, efectivamente no hay multas ni sanciones en este momento, pero la gran pregunta que les hago a todos los presentes, ¿cuál es la mayor multa que te puede poner? Que tu público usuario, tu inversionista, te deje de comprar y el inversionista decida no verte como alguien potencial para poder invertir en tu negocio. Esa es la peor de las sanciones que puede recibir. Ustedes recordarán que hubo un momento que se empezó a volver como de moda el de empresa socialmente responsable. Desafortunadamente tuvo algunas cosas desvirtuadas y entonces si eres o no responsable te seguí comprando. Ustedes recordarán lo difícil que fue que en México se implementaran los sellos, ¿no? Y cómo se pusieron todas las empresas. Hoy, pues tú dices, trae 4 sellos, pero me lo como. Es decisión ya tuya. Ya no hay de que alguien te engañó. Pero también hoy, cuando decimos, y ustedes han visto que las sanciones, ejemplo, cuando el atún no es atún y es soya, cuando el aceite de oliva es de aceite pero no es de oliva, y entonces la sanción, ¿quién te la da? ¿Quién es? El consumidor. ¿Y te la da quién? El inversionista. El inversionista, una característica fundamental que tiene, y de hecho así lo define las NIF en lo que es entidad económica, te dice que lo que busca es que le resarzan el patrimonio que está invirtiendo. Que la lana que yo te estoy poniendo, me la retornes y con ganancias. Eso es por lo que yo entro a tu negocio. Si tú no me vas a dar eso porque no estás cumpliendo y porque la gente entonces tú no generas esos ingresos, ahí es en donde entraremos con este tipo de problemas. Hoy en este momento, en la Bolsa Mexicana de Valores, se está utilizando mucho más el que tengan el GRI, ¿no? Que es un informe precisamente porque volvemos a este apartado que se ha venido dando. Como lo comentó Mauro, la idea fundamental es que la fundación de IFRS sea quien se posicione en los reportes. Pero ¿quiénes alimentan el reporte? Otra vez hablamos, los grupos multidisciplinarios, porque en el GRI hay gente ambientalista, en el GRI hay gente de cuestiones sociales, políticas, culturales. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que estar ahí viendo. Pero si tú después de esta plática te vas con la idea de que, es que mi giro, mi sector, mi tamaño no es, pues bueno, recuerden que como pensamos en lo pequeño, pensamos en lo grande.
Eso quiere decir que entonces tú te estás viendo siempre ser pequeño porque no vas a dar el salto en donde una empresa grande te va a solicitar este tipo de información a ti, ¿no? Entonces serían la parte de los comentarios. Reitero, ¿dónde sí ya hay multas? En los impuestos de ecológicos. ¿Dónde la Semarnat sí ya está entrando a hacer auditorías y te está poniendo sanciones y te puede llevar hasta el cierre de la empresa? Pero pues ya sí ahí estás hablando de cuestiones de contaminación y de cuestiones de auditorías ambientales y del cumplimiento de los ISOs correspondientes, del COA correspondiente. Entonces, lo que sí les puedo decir, que si tú ya tu empresa tenía la obligación de hacer el COA, estás clavadísimo en ASG. No hay de otra, ¿no? Serán mis comentarios. Ahí, Mauro. Sí, sí, no, así es, efectivamente. Entonces, aquí un poco para no confundirnos, estos reportes de ambientales en algunos casos, no necesariamente en los tres escenarios, sino ambientales y de otro tipo, muchas entidades ya los emitían y hay muchas organizaciones y hay muchas certificaciones. Entonces, tal vez como contadores les diría no confundirnos. Aquí lo que está haciendo la Fundación AFRES y México en esa convergencia, pues es homologar todos estos reportes al reporte de sostenibilidad, este llamado reporte integrado, y como les vuelvo a decir, pasarlo al lenguaje de los inversionistas y acreedores. Y pues como bien dice Carmen Karina, se puede ver desde las dos perspectivas, la de compliance, obligatorio, pero sobre todo desde la parte de que es para medir si las entidades tienen futuro. Tanto como el stakeholder como en el shareholder, necesitamos saber cuál es la viabilidad que hay. Y es un tema, desde luego, también cultural. Es como la salud. Podemos ir al doctor en una cultura de la enfermedad o en una cultura de la salud. ¿Quiénes van en una cultura de la enfermedad? Pues aquellos que van al doctor cuando se enferman. Y en una cultura de la salud, aquellos que periódicamente van al doctor para no enfermarse. Entonces, este aspecto es igual, es un tema complejo, pero bueno, todo esto lo abordaremos más a detalle en un curso que aquí aprovecho para contestar una pregunta que nos están haciendo, que cuál es el curso que hemos estado dando, que si lo vamos a volver a dar. Carmen Carini, bueno, pues sí, aquí está la información, si quieres comentar, por favor. Sí, le cedemos la palabra a Carlos. Sí, claro, con gusto, doctora. Muchas gracias, maestro Mauro. Pues esperando y teniendo constancia del interés que despiertan estos temas y a propósito de también preguntas que he recibido aquí sobre si hay cursos más amplios sobre este tópico, pues precisamente es parte de la información que aprovechamos para compartirles este curso, el nuevo desafío empresarial, sostenibilidad, rentabilidad y los criterios ASG, ya comentados hace un momento en manera condensada, se podrían ampliar en un curso que está programado para el martes 11 de marzo, de 4 a 8 de la noche. Y para ello, pues nos invitamos a que puedan registrarse a través de nuestro cuenta de correo, misma que aparece ahí. Y en un instante ahora les pongo también en el chat donde pueden requerir mayores informes. Y bueno, pues esta sería parte de poder continuar ampliando y desahogando todas las demás preguntas. Algunas quedaron, pues creo que atendidas, pero veo el interés de profundizar mayor en ello y pues para eso este tipo también de opciones. Los invitamos entonces a que puedan integrarse y bueno, allá aparece el correo y también al pie de esta diapositiva, el teléfono en el cual a través del chat, como también nos hicieron favor de contactarnos, pues puedan ustedes requerir mayor información o inclusive ya solicitar el registro. Y bueno, pues de nuestra parte estamos cerrando. Le agradezco mucho a nuestros expositores y por supuesto a todos ustedes participantes el interés manifiesto. Si hubiera algo más que quisieran decir, doctora, maestro, para nuestro cierre, adelante, por favor. Mauro, si eres tan amable. Sí, pues agradecer su presencia de todos. Es un tema complejo, desde luego, y trae desafíos por ser un tema nuevo y además un tema cambiante que tenemos primero que conocer, enterarnos y desde luego
estudiar y seguramente no termina aquí, sino va a tener mucha evolución hacia adelante. ¿Qué desafíos requiere? Pues interpretación de los requisitos, como algunos que hemos estado platicando aquí, interacción entre diferentes áreas funcionales, ya decías multidisciplinario, la disponibilidad y calidad de datos es un tema también muy importante, se tiene que alinear a los reportes financieros, tiene que ser consistente y evaluar los aspectos, los impactos financieros en el cambio de flujos y desde luego la adaptabilidad y estabilidad de escalabilidad, perdón, que tengamos de estos requisitos hacia los reportes financieros. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, Carmen Karina, Carlos. Pues igual, a mí nada más agradecemos también. Héctor nos comenta, gracias por su valioso tiempo. Eduardo Maubert nos dice, gracias por la charla, muy ilustrativa, de gran importancia del tema. Saludos especiales para ti y para mí. Y pues de verdad agradecemos a todos su tiempo dedicado a esto que seguramente, como bien lo mencionó Mauro, sí seguirá trayendo cambios, sí seguimos con muchas dudas, pero también es importante que hay algo con lo que siempre me gusta comentar. La gente a veces estamos un poquito más preocupados por la parte de cuánto hay que pagar de impuestos y cuánto es lo menos. Pues sí, pero para pagar impuestos es porque generaste ingresos y los ingresos pueden mermarse si tú no das cabal cumplimiento a este tipo de series o disposiciones en donde el propio mercado y los inversionistas sean los que te dejen por fuera. La realidad es que es mucho más relevante que nosotros tengamos este crecimiento y desarrollo hacia las siguientes generaciones, como bien lo mencionó Mauro también hace un instante, y esto es lo que realmente dará la certeza y la certidumbre de tener un negocio en marcha, que eso es lo más importante, un negocio en marcha, que eso es lo que nos deja las cosas más relevantes. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión y pues como le comentó Carlos, seguramente en próximos días ya estará en el canal y en las redes para que quien quiera volverla a ver, con todo gusto pues pueda repasar el tema. Pues así es. Muchas gracias a todos nuevamente. Buena tarde y hasta la próxima.